Buenas tardes, iglesia, buenas tardes, familia. El día de hoy nos toca leer algunas porciones de diferentes evangelios. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 4 y comenzamos con una oración. Señor, gracias por este día, gracias Padre por tu provisión hermosa, Señor, gracias por tu presencia hermosa en nuestras vidas. Bendice a los congregantes de la iglesia que están pasando dificultades, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hermanos y a suplir necesidades, Padre. Que también tu palabra, Señor, nos hable a nuestra vida y que podamos vivir por ella y a través de ella, Señor. Vive tú, Señor Jesús, a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Lo primero que encontramos aquí en estos versículos, esta porción que leímos, es que Satanás viene cuando Jesús está orando, cuando él está buscando la presencia de Dios. Entonces, no tengas temor, el diablo siempre va a venir cuando estás buscando a Dios, cuando más estás buscando su presencia. Y viene Satanás y trata de tentar a Jesús de diferentes maneras, ¿verdad? Pero lo importante que vemos aquí es que cuando el diablo viene a intentar a tentar a Jesús, Jesús siempre le responde: escrito está, escrito está. Si hay alguna arma que tenemos en contra del enemigo, eficaz es la palabra de Dios. Entonces no tengas miedo de leer la palabra de Dios, de estudiarla, de aprenderla, porque va a ser una arma que puedes usar contra las acechanzas del diablo. Del versículo 12 en adelante, Jesús principia su ministerio. El 12 dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando Jesús comienza su ministerio, vimos en Lucas, ¿verdad? Que él llama, Lucas nos dice que llama a cuatro hombres que estaban ahí con Zebedeo, ¿verdad?
Aquí ya vemos quiénes son, ya nos da los nombres, Pedro y Andrés, que eran hermanos, a ellos los llama primero y dice que va enseguida más adelante y se encuentra a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? A Jacobo y a Juan. Y entonces comienza Jesús a predicar y lleva a estos hombres que ahora son sus discípulos y va sanando y va predicando el evangelio del reino y echando fuera demonios y paralíticos son sanados. Gloria a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Ok, entonces ahora nos toca leer de Lucas capítulo 4 versículos 1 al 44. ¿Listos? Creo que esto lo leímos el día de ayer. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondió Jesús, le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mateo nos dice que el diablo se apartó de él y Lucas nos da una, una versión más allá, ¿verdad? Dice, se apartó de él por un tiempo. El diablo no nos va a dejar nada más porque somos hijos de Dios o porque oramos o porque leemos la Biblia. Él siempre va a estar tratando de ponernos tentaciones para que caigamos en ellas. Pero tenemos que ser firmes, fuertes y tenemos la palabra de Dios siempre para vencer al enemigo. El 14 y el 15 dice: Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué cosa, ¿no? Está nuestro Señor predicando, bueno, estaba hablando, ¿verdad? Leyendo de Isaías,
y da esta profecía y dice, aquí se está cumpliendo, ¿verdad? Y la gente en lugar o bueno, hacen una pregunta ahí, ¿verdad? ¿Por qué no haces lo mismo que hiciste en otra ciudad aquí con nosotros? Y Jesús les explica, porque Dios es soberano y él da su gracia a quien Él quiere, ¿verdad? Y ellos no lo entienden y tratan de llevarlo, bueno, lo llevan afuera y tratan de tirarlo en un despeñadero, ¿verdad? Y Jesús se suelta de ellos y se va y camina por en medio de ellos. ¡Wow! Ok, del 31 en adelante, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús sigue haciendo milagros, Él sigue eh, obrando cada día de nuestra vida, y lo vemos aquí en el libro de Lucas, ¿verdad? Continuamos, 38 y 39. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante les servía. Jesús tiene el poder aún sobre las enfermedades, no solamente sobre los demonios que a veces las causan, no solamente sobre los espíritus inmundos que a veces causan enfermedades, esquizofrenia, algunas otras cosas, sino aún sobre las enfermedades. Dice en estos versículos que leímos que Él reprendió a la fiebre y la fiebre cesó en ese instante. Ok, 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Jesús no les permitía, porque aún no había llegado el tiempo de darse a conocer. Ok, vamos con los últimos versículos de este capítulo. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas en Galilea. Jesús predicaba a los discípulos que estaban en las sinagogas en Galilea, ¿verdad? Ok, terminamos con el capítulo 4. Tenemos que leer el 5 también. Vamos adelante. Capítulo 5 de Lucas, del 1 al 39. Comenzamos con la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose se enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro,
Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Recuerdan lo que acabamos de leer en Mateo, ¿verdad? Y en Lucas, que los llama Jesús. Esto sucede antes de llamarlos, ¿verdad? La pesca milagrosa. Jesús les hace este milagro, y cuando hace este milagro es cuando se les abre el entendimiento a estos hombres y deciden seguir a Jesús. Ok, versículo 12 al 16. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese nada a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces vemos a un Jesús dedicado, una vida dedicada a la oración. Y aquí yo quiero preguntarte, iglesia, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Solamente los domingos? ¿Solamente los lunes de varones? ¿Solo los martes de mujeres? Dice aquí que cada día Jesús se apartaba y iba y oraba porque buscaba la presencia de Dios. Okay, del 17 en adelante, Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Vamos con el 27 al 32, es el llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es nuestra verdad. Dios nos ha llamado no porque seamos justos, sino porque éramos pecadores. Del 33 al 39, y con esto terminamos esta sección, la pregunta sobre el ayuno. 33 dice: Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos,
comen y beben. Él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Y esto nos hace pensar en nuestra vida, ¿verdad? Hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido eh, nuevas criaturas, hemos sido llamados a ser nuevas criaturas, y Dios no quiere que regresemos a un vestido viejo, ¿verdad? Dice que hay un odre viejo y no se le puede meter vino nuevo porque se rompe. Lo mismo, ya eres una nueva persona, ya no puedes estar viviendo de la forma que antes vivías, iglesia. Tenemos que vivir como esos seres nuevos para Dios. Entonces vamos a terminar ya, vamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer del versículo 15. Hoy nos toca del versículo 15 hasta el 51. ¿Listos, iglesia? Vamos. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Me encantan estos versículos, sobre todo el 17, porque dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, continuamos. Testimonio de Juan el Bautista, el 19 dice: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, Juan confiesa, ¿verdad? Dice aquí, no es como que está respondiendo nada más, sino está confesando que él no es el Cristo, que él prepara el camino del Señor. ¿Qué haces cuando alguien es sanado porque tú impusiste tus manos sobre él? Levantas el cuello y dices: es que fue porque el hoy es bueno, porque el hoy está en oración. No, ¿verdad? La gloria y la honra pertenecen a nuestro Dios. Entonces, vamos a continuar, iglesia. 29. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, hay palabras aquí que podemos remarcar, como por ejemplo que dice Juan que el Cordero de Dios dice, es el que vino antes de mí porque era primero que yo. Si nosotros recordamos lo que leímos en los capítulos 1 de cada evangelio que leímos, los capítulos 1 dicen que nació primero Juan el Bautista. Es más, que Elizabeth tenía ya 6 meses cuando María fue a visitarla porque acababa de concebir, ¿verdad? Acababa de tener al bebé en su vientre. Entonces, ¿cómo es posible que Juan nace primero y ahorita que está presentando a Jesús nos dice que Jesús era antes que él, que había sido antes que él? Porque habla acerca de Cristo, ¿verdad? De Dios hecho carne, ¿verdad? Dios era antes que todos nosotros y lo leímos en Juan en el capítulo 1, ¿verdad? Eh, ok, continuamos leyendo. Versículos 35 al 42, los primeros discípulos. El siguiente día otra vez Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, perdón, otra vez, voy a comenzar del 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Otra vez vemos aquí el llamamiento mirado desde otra perspectiva, ¿verdad? El llamamiento de Andrés y de Pedro. Recuerden que ellos fueron los primeros discípulos de Jesús, fueron los primeros a quien llamó el Señor, que estaban en esta barca, ¿verdad? Y que dejando todo le siguieron. Ok, del 43 al 51, y con esto terminamos la lectura del día de hoy. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí terminamos la lectura del día de hoy, iglesia. Solamente quiero hacer un hincapié en una cosa que nos enseña aquí o que podemos ver en esta porción de la escritura. Natanael no necesitó un gran milagro, no necesitó ver muertos levantarse, paralíticos levantarse tampoco, ni ningún milagro así grandísimo. Solamente algo sencillo, ¿verdad? Y Jesús le dice, con esto tan pequeño creíste, te digo que vas a ver cosas mayores. Lo que quiero decirte con esto, iglesia, es que a veces cuando estás compartiendo el Evangelio, a veces las personas no necesitan ver un milagro tan grande, a veces las personas solamente necesitan escuchar la palabra correcta en el momento correcto.
está atento a la voz de Dios, está atento a lo que Dios te está diciendo que hagas y que digas. Hasta aquí vamos a parar, iglesia. Te dejo un tiempo más para que puedas leer esto otra vez, tomar un tiempo de meditación. Y recuerda, mañana sábado y domingo no tenemos lectura de la escritura. Nos vemos hasta el día lunes. Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana.